Hola, buen día. Vamos a revisar en esta ocasión la ley de Gay-Lussac. El ejercicio nos dice: la presión del butano en un recipiente cerrado es de 2.4 atmósferas a 35 grados centígrados. Aquí vamos a identificar las condiciones iniciales, que son 2.4 atmósferas y 35 grados centígrados. Y nos preguntan, ¿cuál es la presión del gas si se calienta hasta 115 grados centígrados? 115 grados centígrados serían nuestras condiciones finales, y la presión que nos están preguntando sería también la final. La ley de Gay-Lussac se lleva a volumen constante. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, en las condiciones iniciales, supongamos que aquí tenemos 2.4 atmósferas de presión y una temperatura de 35 grados centígrados. Si nosotros empezamos a calentar este cubo, las partículas del gas empezarán a brincar o a moverse mucho más rápido, ¿sí? Provocando que la presión aumente, ¿sí? Entonces lo que vamos a esperar en este ejercicio es que tengamos una presión mayor a 2.4 atmósferas. Lo que queremos despejar es la presión 2. Del lado izquierdo no tenemos presión 2, solo tenemos presión 1, temperatura 1. Y aquí en presión del lado derecho tenemos presión 2 y temperatura 2. Por tanto, temperatura 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, la ecuación nos queda que la presión 2 es igual a temperatura 2. Decimos que la presión 2 es igual a la temperatura 2, que en este caso es 398.15 Kelvin por la presión 1, que es 2.4 atmósferas, entre la temperatura 1, que es 308.15. Recordemos que para pasar de grados centígrados a grados Kelvin tenemos que sumarle 273.15. Es importante hacer los cálculos en Kelvin, ¿sí? Ya que si agarramos grados centígrados, en algún momento vamos a tener resultados negativos, ¿sí? Entonces tenemos 398.15 por 2.4, 955 entre 308.15 3.1, y esto da una presión 3.1 atmósferas. El siguiente ejercicio nos dice: una mezcla de gases a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 320 milímetros de mercurio se calientan hasta que su presión es de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la temperatura final? Entonces nuestras condiciones iniciales son 35 grados centígrados y 380 milímetros de mercurio, que esto es igual a 0.42 atmósferas y 1.5 atmósferas. Entonces tenemos básicamente el mismo caso. Tenemos 0.42 atmósferas a 308 grados Kelvin. Si se aumenta la presión aquí, es porque la temperatura está aumentando. Entonces aquí lo que vamos a esperar es que tengamos una temperatura mayor a 308 grados Kelvin. Aquí lo que nos están preguntando es la temperatura 2. O sea, esta temperatura 2. La variable que vamos a despejar nunca tiene que estar como divisor. Entonces esto lo pasamos
para acá multiplicando. Aquí T1 está dividiendo, entonces lo pasamos multiplicando. T1 está multiplicando a T2 y lo pasamos dividiendo. Entonces T2 será igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Y nuestra ecuación va a quedar entonces decimos que T2 es igual a la presión 2, que es 1.05 atmósferas, por la temperatura 1, que es 308.15, y esto lo se divide entre 0.42 atmósferas, y esto nos da como resultado 1.05 por 323.55 entre 0.42. Aquí nos da una temperatura de 770.37 Kelvin. Si utilizamos milímetros de mercurio, nos va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Decimos que la temperatura 2 es igual a la presión 2, que es 800 milímetros de mercurio. 800 milímetros de mercurio por, tenemos aquí la temperatura 1, que sería 308.15 Kelvin, y esto dividido entre 320 milímetros de mercurio. Esto es igual, tenemos que es 800 por 308.15, que tendremos 246.520 entre 320. Y esto nos da 770.37 Kelvin. ¿Sí? Entonces tenemos que tener las mismas unidades para que podamos simplificarlo: atmósferas y atmósferas, o milímetros de mercurio y milímetros de mercurio. ¿Sí? Siempre y cuando usemos los factores de conversión y podamos simplificar esto. ¿Sí? Entonces siempre vamos a utilizar la temperatura en Kelvin. Bueno, vamos a revisar algunos despejes. Si nosotros queremos despejar la temperatura 1, entonces esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando, la temperatura 2 está dividiendo, la pasamos multiplicando, y la presión 2 que está multiplicando la pasamos dividiendo. Entonces para la temperatura 1, esta sería nuestra ecuación. Ahora, si quisiéramos despejar la presión 1, como la temperatura está dividiendo, solo la pasaríamos multiplicando, y así nos quedaría la presión 1.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias.